Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido una vez más a nuestro espacio de reflexión con cafecito. Trae tu bebida apapachadora favorita y acompáñame a esta sesión de café terapia. Estaba pensando en el primer episodio del podcast, el de las crisis existenciales, porque ahí una de mis ideas era que antes la gente no necesitaba terapia, simplemente vivían su vida y lo que habían, según mi información, mi concepción, eran servicios de consejería. Un sacerdote, el sabio del pueblo, un oráculo. Pero no había psicólogos, no había ni terapeutas, ni psicología, ni nada, hasta que la humanidad llegó al punto de necesitarlos. Y bueno, yo soy Tania, soy artista, artesana y terapeuta, y hoy estoy pensando en cuál es realmente la necesidad que cubre un terapeuta. Porque la mayoría de la gente ahora va al psicólogo o siente que necesita psicólogos, coaches o maestros espirituales, gurús, etc., pero un guía de algún tipo. ¿Y cuál es el propósito de la terapia? Porque a veces uno va por años a terapia y parece no haber cambios, y a veces el terapeuta nos dice cosas muy trascendentales, y a veces después de ir a terapia sí cambian nuestras circunstancias y nuestra vida. Y hoy me respondí a mí misma esa pregunta, porque hoy hablaba con una paciente, y en algún momento de la sesión ella me preguntó que cómo llegué aquí a ser terapeuta, y yo le dije que yo creo que aprendo mucho de escuchar las historias de las personas y de contar mis historias también, y que yo genuinamente creo que este intercambio de experiencias es lo que nos ha permitido avanzar como humanidad y crecer como civilización. ¿Pero por qué? Para esto voy a sacar mi escaso conocimiento antropológico de cómo se han ido moviendo las estructuras sociales y con ello las relaciones, y también lo que sé de historia, que, bueno, espero no aburrirlos demasiado. Pero mi idea es que antes la humanidad tenía muy claro que debía pertenecer a una comunidad. De lo contrario, un hombre solo no podría sobrevivir en la naturaleza salvaje. De aquí viene este miedo a la soledad en sus orígenes primitivos, porque si nos quedábamos solos, nos moríamos. Entonces, a lo largo de mucho tiempo se enseñó a los niños a respetar las normas sociales, a buscar ser aceptados y así garantizar la supervivencia en comunidad. Las comunidades fueron creciendo y creciendo y creciendo, y con ello la gestión de la comunidad cambió, porque ya no había unas pocas bocas que alimentar y un grupo reducido de gente. Ahora cada vez se necesitaban más recursos para alimentar a la población y un sistema para tratar de ordenar y gestionar a toda la gente que estaba formando esa comunidad. Y eventualmente todos los sistemas han ido fallando. El feudalismo en su momento falló y hubo rebeliones, el clero falló, hubo cruzadas, y así a lo largo de la historia se han ido estableciendo sistemas distintos para gestionar a las comunidades, y en un principio todos parecen funcionar. Incluso el comunismo y el fascismo y estas corrientes que llevaron a las guerras parecía que funcionaban en un principio, al menos para los que establecían ese sistema. Pero cada vez había más descontento social y revueltas y guerras civiles y guerras de independencia, todos estos movimientos políticos, ¿no? Y yo creo que justamente estos movimientos obedecen a sentimientos de la sociedad, al descontento por la diferencia en el trato entre clases, sentimientos de opresión de cierta parte de la población, que son los que gestionan hacia otra parte de la población, que es la parte gestionada, en fin. El punto es que han venido sistemas distintos y todos han ido cayendo hasta que llegamos a un punto que para mí es clave para comprendernos como sociedad actual: las guerras mundiales. Porque hasta ese momento todo el descontento social y las rebeliones y guerras tenían un alcance relativamente pequeño. Las guerras civiles, por ejemplo, eran dentro de un mismo país o territorio, o las de independencia. Pero, por ejemplo, si Francia peleaba con Inglaterra por el canal de Suez, eso no nos afectaba acá en Latinoamérica. Es más, ni nos enterábamos porque estábamos acá con otros temas y otra gestión distinta y otros conflictos distintos. Pero, en la época de la Primera Guerra Mundial, ya existía la radio. Y con esto había mucha más comunicación entre puntos lejanos
y una comunicación mucho más rápida también. Por aquí empieza este término de globalización, aunque ya existía una conexión entre distintas partes del mundo, porque siempre ha habido rutas comerciales largas que conectaban, no sé, estoy pensando en la ruta de la seda China con el resto de Europa, que es una área geográfica bastante grande, pero ahora la comunicación de un lado a otro del mundo era inmediata, cada vez más rápida, y entonces se formaron estas alianzas bélicas, y nunca la humanidad había presenciado un conflicto tan grande como la Primera Guerra Mundial. A nivel de trauma colectivo, este hecho fue un precedente para las pandemias que hoy hemos vivido. Y hablando específicamente de la pandemia de estrés y ansiedad que a nivel global experimentamos ahora, justo en estos momentos, y es que con estas guerras mundiales cambió por completo el panorama. Ya no se trataba de la gestión de un territorio o una comunidad, sino de todo el mundo. De repente lo que pasa entre Estados Unidos y Japón nos afecta a todos y además es horrible y traumático. Entonces nos damos cuenta a nivel global de que no podemos lidiar con esto. Si cuesta trabajo gestionar a una comunidad pequeña y procesar los conflictos y problemas que pueden surgir en una comunidad pequeña, ahora gestionar a todo el mundo y cuidarse de las amenazas que vienen desde el otro lado del mundo, no solo de las del territorio vecino. Es que es demasiado a tener en cuenta. Una persona no puede lidiar con tanto así como así. Por ahí es que viene un trauma colectivo. Y en todo el mundo cambió la dinámica social. Ahora el papá y los hombres se iban a la guerra y las mujeres se encontraban solas en la gestión del hogar. Y los hijos pasaban mucho más tiempo solos porque la familia se dividió, porque estaban intentando sobreponerse a esas situaciones, sobrevivir en esas condiciones. ¿Han escuchado esto de que la familia es la base de la sociedad? Pues aquí es donde más hubo rupturas en las dinámicas y estructuras familiares. Digamos que las familias se enfermaron. Y claro que esto iba a tener consecuencias en la sociedad porque ya no había este énfasis en respetar las normas sociales. Básicamente ya ni había normas sociales. No sabías si tu vecino era un espía de otro país o algo así. Y además la propaganda de los medios de comunicación se encargó de dejar muy claro que no podías confiar en nadie, que la calle era peligrosa, todas las noticias y todas las películas, la información que vemos en televisión o que veíamos en televisión, nos decía que ya no había un respaldo por parte del gobierno, que vivíamos en un mundo muy inseguro y que ahora más bien la población tenía que respaldar al gobierno y darle recursos y energía y todo esto que vemos hoy en día. Después de las guerras mundiales vino la Guerra Fría. Imagínense vivir en una realidad en la que sabes que en cualquier momento te puede caer un misil solo porque sí. Solo porque hay dos países en guerra en otro continente. Es que, a ver, lógicamente, ¿cómo procesas eso? Igual y a algunos de ustedes les tocó, y tal vez en su momento ni siquiera procesaron la información, porque es verdaderamente fuerte y de miedo. Y los papás entonces empezaron a transmitir este miedo y esta sensación de inseguridad general a los hijos. Y las familias rotas jamás se recuperaron. Los hijos abandonados jamás perdonaron a su padre, ni entendieron que solo buscaban la forma de salvarlos de una guerra, de un posible genocidio. Y los hijos que recibieron tratos injustos de su madre tampoco comprendieron que fue una mujer que se quedó sola, sin saber qué hacer ni cómo cuidar de los suyos, tal vez perdiendo a la mitad de su familia en guerra. Y así crecieron esos hijos. Esos hombres crecieron sin saber cómo actuar como padres, y esas mujeres crecieron sin saber cómo actuar como madres, porque cada quien estaba sobreviviendo como podía, porque ya no había un sentido de comunidad que los apoyara, que los respaldara en sus problemas de crianza y relaciones sociales y eso. Y bueno, muchas de estas personas son nuestros papás y abuelos. ¿No creen? Y a lo mejor sus papás y abuelos no vivían en una ciudad, sino en un pueblito, y a lo mejor no les tocó la guerra directamente. Pero tengan por seguro que
esto fue algo que movió a todo el mundo y los tocó indirectamente, porque el saber que lanzan una bomba nuclear, así sea en un país totalmente lejano al tuyo, cambia tu perspectiva sobre muchas cosas. Y las guerras también tuvieron sus repercusiones a nivel local. Imagínense, una sociedad sin padres. En la ciudad todos se fueron. En la ciudad ya no hay hombres. Entonces, ¿cómo reaccionan los hombres de los pueblos? Se las tienen que arreglar como pueden para satisfacer esas necesidades que dependían de los hombres de la ciudad. Y por eso viene también toda esta masculinización, no sé si existe esa palabra, pero bueno, este tema de las mujeres entrando mucho en energía masculina y el enojo y el rencor de las mujeres hacia los hombres por este abandono, pues porque fue doloroso para todas estas personas. De verdad, siento que es muy fuerte toda esta historia, por eso lo digo así, quiero que lo veamos con sensibilidad para entender lo grande que fue este trauma, porque ahora cuando hablamos de las guerras hablamos así como, ay sí, la guerra mundial y algo muy lejano, no lo vemos tan cercano como realmente es, que si nos vamos a toda la historia, tiene muy poquito que pasó. Y la verdad es que todavía estamos tratando de levantarnos como sociedad de las consecuencias de esos eventos. Todavía estamos viviendo muchas guerras en la actualidad, que no nada más son por temas locales y gente defendiendo a su comunidad, sino que hay intereses mundiales en esas guerras. Pero bueno, ya no me voy a meter más en temas. Esta información es suficiente para pasar al punto de la terapia. Claro que ahora se iba a necesitar más terapia que antes. Antes pues no había tanto trauma colectivo. Bueno, siempre ha habido situaciones traumáticas, siempre ha habido violencia en el mundo, pero a lo que voy es que el mundo se percibía como más pequeño. No había aviones, no había comunicaciones instantáneas, internet, y al menos estaba esta sensación de seguridad que te da conocer a las personas de tu localidad, de tu comunidad, interactuar con ellos, platicar con las vecinas. Hoy no sabemos ni el nombre del vecino y a lo mejor ni siquiera los hemos visto o no conocemos qué vecino vive en qué lugar ni nada. Bueno, hay de todo, ¿verdad? Pero en general, el tener ese contacto tan grande hacia el exterior nos llevó a perder contacto con nuestra realidad inmediata, con nuestra comunidad, nuestro círculo de apoyo y con nuestra familia. Y esto es bien triste porque hoy es bien común que preferimos contar nuestros problemas a una persona en internet que acabamos de conocer que a nuestros padres o nuestros hermanos, que deberían ser nuestro círculo de apoyo. Pero no se siente así, no se siente como que ellos son nuestro círculo de apoyo. De hecho, estamos más conectados con amigos al otro lado del mundo que con las personas que viven con nosotros. En fin, otra vez, esto es muy general, pero se entiende el punto, ¿no? Aquí es donde entra la relación terapéutica. Porque un terapeuta, en teoría, es alguien que te escucha, que te puede dar un punto de vista más objetivo y que tiene herramientas para ayudarte a comprender justamente estos momentos complicados de la historia, pero en tu historia personal, tus propias guerras personales. Antes no se necesitaban terapeutas porque había un círculo de apoyo comunitario. Estaba la familia, los amigos, los vecinos y de verdad existían. Yo he escuchado historias de mis abuelas de cómo actuaba la comunidad cuando alguien moría. Y en la colonia en la que vivía mi abuelita, cuando alguien moría, todas las personas de la colonia llevaban pan a la casa del difunto para que no faltara el alimento. Y se respaldaban en cierto punto. Todos sabían quién era el vecino que tenía el radio y cuando había algún problema, cuando había algún desastre natural o alguien quería saber algo, iban a pedirle información al vecino y el vecino les prestaba su radio para que todos escucharan. Había toda esta interacción y un sentido de que si hay algún problema, aquí tengo estas personas que me pueden ayudar, que a lo mejor no me van a resolver el problema, pero sí pueden estar ahí por si yo llego a necesitar algo. O esto de estas dinámicas de cargarle el hijo a la vecina porque ya tuve una emergencia y tengo que salir. El saber que puedo confiar en que mi vecina puede cuidar a mi hijo un ratito en lo que yo, no sé, voy a ver a mi esposo al hospital.
Estoy poniendo ejemplos, ¿sí? Pero son de historias reales que yo he escuchado. Sin duda, hoy es muy diferente. Yo, en el tiempo que pasé viviendo en la Ciudad de México, en la capital, realmente no interactué con mis vecinos. Y no es algo raro, es lo más común hoy en día, al menos en estos círculos de la Ciudad de México o las ciudades así de grandes, que la gente si acaso pasa y saluda, pero no es como que sepamos mucha información de nuestros vecinos y no solemos considerarlos como parte de nuestro círculo de apoyo. Eso me lleva a lo que para mí es lo más valioso de la terapia. Desde mi perspectiva, esto es poder tener una relación sana en medio de tantas relaciones tormentosas. Poder tener a alguien que escuche tu dolor en un espacio seguro. Sentir que hay alguien que puede ayudarte a soltar esas emociones que no te atreves a soltar en tu vida cotidiana, porque hay que ser fuertes y hay que aguantar, o eso nos dijeron. Es lo que todos aprendimos a hacer de chicos para lidiar con el trauma de tener una sociedad a la que no le importamos, porque importa más la supervivencia personal que lo que le pasa a los demás. Sí, ya sé, otra vez estoy hablando muy generalmente, muy genéricamente y no en todos los casos. Pero bueno, pensar en esta importancia de la relación terapéutica me llevó a otros 2 puntos. En primer lugar, la importancia de elegir sabiamente a un terapeuta. Y en segundo lugar, entender que no por el hecho de ir a terapia se van a resolver los problemas. Si no hacemos nada, nada va a cambiar en nuestra vida. Y a lo mejor la terapia nada más va a servir para tener a alguien con quien desahogarme. Pero si yo empiezo a actuar distinto y estoy yendo a terapia, voy a poder tener un acompañante para analizar esos cambios, esas acciones distintas que estoy tomando y ver si en efecto son buenas para mí, por decirlo de alguna manera, o qué efectos están teniendo en mí, qué cosas se están generando en mi interior tras todos estos cambios que yo estoy haciendo o viviendo en el exterior. Y es que, a ver, el terapeuta sigue siendo un humano, parte de la misma sociedad. Los terapeutas también tienen familias rotas, madres complicadas y padres ausentes, pero los buenos terapeutas han aprendido cómo vivir en paz con su historia, y así pueden dejar a los demás vivir en paz con sus propias historias y tratar de demostrar que es posible vivir en paz con esa historia complicada, a pesar del dolor, a pesar de las heridas y a pesar del trauma. En terapia uno aprende que hay que discernir este sentido de pertenencia que viene de la necesidad de supervivencia, porque aunque es un impulso muy básico, no siempre es lo mejor tratar de pertenecer a un grupo. Uno va distinguiendo cuándo sí y cuándo no. También se aprende que hay más formas de relacionarse que las que conocemos, que se puede tener una relación sana, un espacio sin juicios. Uno aprende sobre el respeto, no nada más hacia el terapeuta, sino el respeto hacia uno mismo. Y esto a veces, lamentablemente, no lo aprendemos en ningún otro lado. Aprendemos también sobre nuestros verdaderos deseos y los que la sociedad puso sobre nosotros. Sobre todo, y resumiendo, aprendemos a conocernos, a observarnos y a tomar decisiones. Todo esto en mi experiencia, claro está, y dependiendo mucho del terapeuta. Por eso este es el primer punto: elegir sabiamente al terapeuta. Y quiero contar algunas de mis experiencias sobre este primer punto, porque si una cosa que es muy importante es la relación terapéutica, importa mucho con quién formas esta relación. Cuando yo fui a terapia las primeras veces, no fue directamente por mí, sino que mi hermano iba a terapia. Yo tengo un hermano con síndrome de Down, y de vez en cuando nos citaban a los demás miembros de la familia a sesiones 1 a 1 con los terapeutas. Ahí fueron mis primeros acercamientos con la terapia psicológica, y la verdad es que yo la odiaba, porque era ir y hablar de mi vida con un extraño,
Bueno, fueron varios, pero yo realmente no confiaba en ellos y no les decía toda la verdad, les decía lo que yo pensaba que ellos querían escuchar. Y la verdad es que tampoco sentía como que hubiera un interés genuino por mí durante esas sesiones. Simplemente como que estaban cumpliendo con su trabajo con mi hermano y pues dentro de ese trabajo entraba yo. Y eran como robots. Todos decían cosas parecidas, todos hacían las mismas preguntas y en un punto yo ya estaba harta. Cuando iba con un nuevo terapeuta yo ya sabía que me iban a preguntar y ya sabía que iba a responder yo. Pero bueno, esto pasó y terminó como a mis 10 años. Y cuando de verdad yo como individuo por decisión propia fui a terapia la primera vez, también fue horrible. Fue terrible. Yo estaba pasando por un episodio de estrés postraumático y fui con un psicólogo y la verdad es que me hizo sentir muy mal, mucho peor de lo que yo ya me sentía. Yo sentía como que me preguntaba cosas que no tenían nada que ver y habría más heridas de las necesarias en ese momento. Además de que no me sentía escuchada ni en un ambiente de confianza. Y en algún momento yo pensé, esto no sirve, no sé qué estoy haciendo aquí, esta persona me está diciendo muchas cosas que no tienen nada que ver conmigo y decidí dejar la terapia. Y ya recuerdo que me dijo, nos vemos después y yo le dije, no, ya no, ya no voy a venir a terapia. En este punto yo le perdí la fe a los psicólogos. En general, yo hablaba muy mal de la psicología y decía que los psicólogos no servían de nada y que la psicología era pura basura, a pesar de que antes de este episodio traumático que luego me dio el estrés postraumático, yo quería estudiar psicología. Pero bueno, después de esto fue una gran decepción y seguí con mi vida. Conocí a otros maestros, conocí otras terapias distintas, las terapias alternativas, las terapias que se usaban antes y en otras culturas y estas prácticas que no necesariamente son terapia, pero ayudan a restablecer el balance, cosas de medicina china y mexicana, qigong, temazcal, meditación, yoga, etc. Y otro tipo de actividades terapéuticas, entre comillas, que en realidad son actividades artísticas, como tejer, bailar, escribir, pintar y así. Y la vida me fue llevando por esa área, esos conocimientos, hasta que me di cuenta de que hacía falta algo, o al menos yo tenía esta sensación de que hacía falta algo dentro de estas terapias alternativas, como para terminar de unir los puntos y comprender qué era lo que me pasaba. Y ese algo, que creen, era la mente, cosa que estudia la psicología. Bueno, en teoría estudia la psique, que es el alma, pero casi siempre estudia nada más a la mente. Entonces decidí estudiar de forma más formal a la mente, pero desde un enfoque distinto a la psicología clínica, porque les digo que yo estaba muy peleada con eso. Pero resulta que para estudiar cosas de psicología uno tiene que pasar por un proceso terapéutico. Pues claro, para saber de qué se trata y realmente comprender ciertas cuestiones. Si es que forzosamente tenía que buscar un psicoterapeuta y no saben cuánto recé por encontrar a uno bueno. Y así conocí a la que considero mi primera psicóloga. Que si de casualidad estás escuchando esto, Luisa, te mando un saludo y te agradezco. Porque además, esta psicóloga estudió una corriente que no me gusta para nada. Que considero que está sumamente sobrevalorada y no sé, es lo que la gente vende como pan caliente, pero no es realmente una solución a todas las situaciones. Y las personas como que en psicología creen que sí, pero bueno, esos son otros traumas. El punto es que ella me mostró que importa más la persona que la corriente que haya estudiado, porque con ella sí tuve ese ambiente de confianza y esa relación terapéutica tan importante, y la compañía y el respaldo emocional que tanto me hacía falta. Y después del primer año de terapia,
me di cuenta de que pasó de ser una relación de dependencia en la que yo sentía que la necesitaba en mi vida y que necesitaba ese espacio en mi vida, a una relación más distante y más sana, en la que yo simplemente siento que es una persona de mi círculo de apoyo. Y aún nos vemos de vez en cuando. Yo siempre le voy a estar agradecida por darme esa relación sana que necesité en mis momentos de crisis y acompañarme y hacerme ver que yo podía con esas crisis. Así es que ahí por fin pude hacer las paces con los psicólogos y la psicología en general, y me di cuenta de esto, de que hay algo de la psicología que sí sirve, aunque pues ya les estoy contando mi perspectiva, ¿no? No es la corriente que estudie, sino la relación terapéutica. En fin, de ahí tuve otro terapeuta de otra corriente, que sí me gusta, de hecho es una de mis corrientes favoritas para estudiar, pero yo no sentía como que hubiera una relación tan personal como con la primera. Entonces, a pesar de que me parece un buen terapeuta, y me sirvieron mucho algunas cosas que me dijo, y también creo que ha sido parte crucial de mi proceso, no estuve mucho tiempo en terapia con él, porque para mí no existía esta relación que les cuento, esta relación de confianza, de un espacio libre de juicios. No llegué a desarrollar con él una relación terapéutica que yo considerara pues tan profunda. Y finalmente llegué a otro espacio terapéutico que, mis necesidades de terapia han ido cambiando, por eso he ido cambiando yo también de terapeuta. No es que nada más dejé la terapia así, como así. Dejé los espacios que yo sentía que no me aportaban esta relación, que para mí es muy importante, y busqué espacios que sí. Pero ya no estoy cerrada a buscar de una sola corriente o un solo tipo de terapeuta. Creo que en momentos distintos de la vida necesitamos apoyos distintos, entonces hay que saber escucharnos y preguntar también al terapeuta cuando uno ya se siente bien, si ya puede avanzar a otro tipo de terapia o terminar con la terapia. Y creo que también esto es algo muy valioso de las relaciones terapéuticas. Cuando se terminan, generalmente es algo alegre. Incluso si no hemos terminado el proceso pero cambiamos de terapeuta, puede ser algo alegre. Y es algo que se puede hablar libremente y con honestidad en la relación, cosa que a veces no pasa cuando terminamos relaciones más personales, ¿verdad? Pero bueno, finalmente, como les decía, llegué a este otro espacio terapéutico de otra corriente distinta que fui buscando, y también me fueron llegando estos cambios en la terapia, y creo que todo ha sido para mejor. Incluso los cambios que de inicio no me gustaron mucho terminaron siendo parte muy importante del proceso, y he aprendido cosas muy valiosas de cada terapeuta con el que he estado a partir de que yo decidí hacer este trabajo minucioso de escoger bien a mi terapeuta y tomarme la terapia en serio. Porque la verdad, cuando tuve ese tema del estrés postraumático, sí quise ir a terapia, pero no estaba dispuesta a hacer nada, no estaba dispuesta a hacer un esfuerzo por mí, por mis circunstancias, y tal vez eso mismo se reflejó en la pésima relación terapéutica que tuve con ese psicólogo. Pero bueno, eso ya es parte de otro chisme. Y en fin, hay una frase que dice que el maestro llega cuando el alumno está preparado. Y yo creo que la vida con sus sincronicidades sí la cumple, y cuando uno verdaderamente quiere hacer el trabajo de voltear hacia adentro, a verse y a conocerse y ver las emociones y creencias y experiencias que hay dentro de mí y mi historia personal, aparece la persona adecuada para acompañarnos en ese pedacito del camino, si nosotros la buscamos. Y aparece esta relación sana, este oasis en medio del desierto, este espacio de calma en medio de la tormenta, hasta que aprendamos a tener relaciones más sanas fuera de la terapia, y a actuar y a decidir desde una posición distinta, no desde las heridas, sino desde la autenticidad. Aquí ya aprendimos a conocernos mejor,
Y entonces vamos siendo cada vez más libres en esta vida. Y libres de la libertad verdadera, la que viene con toda la responsabilidad de nosotros mismos, no nada más con decir que voy a hacer lo que yo quiera cuando quiera. Así es que, para resumir, yo creo que lo más valioso de la terapia es aprender a conocernos y relacionarnos de formas distintas a las que nos enseñaron en casa, que tal vez no son tan sanas. Empezar a formar un círculo de apoyo y a aprender a actuar en comunidad, a volver a tejer esas redes, poder pedir ayuda cuando lo necesitemos, poder brindar ayuda cuando lo queramos y poder sostener mi lugar en esa comunidad, comenzando por las personas más cercanas a nosotros. Y no lo sé, tal vez terminando por el país en guerra al otro lado del mundo, porque si yo y los míos estamos bien, no hay necesidad de ir a hacerle guerra a otros. Si yo puedo hacerme cargo de mí y de mis hijos, no hay necesidad de echarle la culpa a toda la gente que no puede. Y si todos y cada uno nos hiciéramos cargo de nosotros, no habría necesidad de culpar a otra persona y maltratar y juzgar y pelear y todas estas cosas. Sanándome a mí, empiezo a sanar el mundo, porque dejo de hacerle la guerra a los demás. Te agradezco tu compañía el día de hoy, espero que hayas disfrutado este episodio. Voy a seguir hablando un rato más de estos temas de salud mental, porque estaba reflexionando bastante sobre eso últimamente. El tema de la sanación y todo lo que implica. Para mí la sanación va más allá de la terapia, entonces hay muchas cosas que tengo en la cabeza que necesito ordenar y platicar de esto me sirve bastante para ordenarlo, y yo espero que también te sirva a ti, pues para poder transitar este camino tan confuso que es la vida que de pronto tenemos enfrente. Y Así es que si tienes alguna sugerencia de algún tema que te gustaría platicar para poder transitarlo de una manera más alegre, por lo menos, me la puedes dejar acá en los comentarios, me agradará leerla. Y nos vemos a la que sigue. Bye.